Congelación e hipotermia. Un grupo de prisioneros desnudos es arrastrado hacia un tanque de agua helada. No saben cuánto tiempo los van a dejar ahí, solo saben que nadie ha salido con vida. Este era uno de los experimentos que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial en campos como Dachau, y aquel experimento tenía una justificación científica según los nazis. Durante la guerra, los pilotos de la Luftwaffe caían al Mar del Norte y morían congelados en cuestión de minutos. Hitler exigió respuestas. ¿Cuánto podía resistir un cuerpo humano en esas condiciones? ¿Y cómo podía salvarse un soldado alemán si quedaba atrapado entre el hielo? La orden cayó sobre un médico de las SS, Sigmund Raschker, conocido por su fanatismo y por sus conexiones con Himmler. Raschker vio en el encargo una oportunidad para ascender dentro del régimen y convirtió el campo de concentración de Dachau en su laboratorio personal. Los prisioneros eran atados desnudos y sumergidos en tanques de agua a entre 2 y 5 grados. En algunos casos, les añadían trozos de hielo para mantener la temperatura constante. Un cronómetro registraba el tiempo hasta que el cuerpo dejaba de temblar, y una cámara documentaba todo. Las víctimas perdían el conocimiento tras unos 15 minutos. A los 30, la mayoría estaba muerta. Raschker anotaba cada espasmo, cada respiración y cada signo de vida. Después probaba métodos de reanimación, primero con lámparas infrarrojas, luego con agua caliente y finalmente con un método de lo más inhumano y repulsivo. Ordenaba que mujeres de las SS se acostaran con los cuerpos para transferir calor corporal. A veces funcionaba, otras no. El proyecto tenía nombre en clave: Experimentos de hipotermia para la Luftwaffe, y sus resultados se enviaban directamente a Berlín, donde Himmler los leía con interés. En una carta real, Raschker escribió: "Los resultados son valiosos. He conseguido reanimar a sujetos tras 6 minutos de muerte clínica". Pero lo que él llamaba muerte clínica eran cadáveres que solo parecían respirar. En total, más de 300 prisioneros murieron en el agua o durante la reanimación. Paradójicamente, parte de esos datos acabarían llegando años después a investigadores estadounidenses, interesados en comprender la resistencia al frío extremo. Muchos los usaron, pero sin citarlos, porque admitirlo implicaba reconocer que parte del conocimiento médico moderno nació del horror, y mientras Raschker presentaba sus informes, recibía condecoraciones, hasta que el régimen lo eliminó en 1945, acusado de corrupción y fraude. El hombre que había matado en nombre de la ciencia terminó ejecutado por sus propios superiores. Los médicos nazis querían rediseñar la humanidad, pero lo único que demostraron fue hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la ciencia pierde su alma. Mientras tanto, en otro ala del mismo campo, Raschker preparaba un nuevo tipo de experimento: probar los límites del aire. El cielo se había convertido en otro laboratorio. El ejército alemán necesitaba pilotos capaces de volar cada vez más alto, más rápido y durante más tiempo. Pero había un problema: a grandes altitudes, el cuerpo humano simplemente colapsa. En 1942, el mismo Sigmund Raschker propuso un nuevo experimento: probar los límites de la presión atmosférica. Su laboratorio fue, otra vez, el campo de Dachau, esta vez no con tanques de agua, sino con una cámara de vacío cedida por la Luftwaffe. La idea parecía científica: estudiar los efectos de la altitud extrema para mejorar los sistemas de oxígeno de los aviones. El método no lo era tanto. Raschker colocaba a prisioneros dentro de la cámara, sellaba la puerta y reducía la presión para simular el ascenso a 15.000 o 20.000 metros de altura. Los testigos describieron escenas que parecían imposibles. Los prisioneros gritaban, se retorcían, sangraban por los oídos y los ojos. Algunos sufrían embolias masivas, otros morían por estallido pulmonar. Raschker observaba todo desde una mirilla, anotando cómo el cuerpo se descomponía con una precisión matemática. Según los informes, entre 200 y 300 personas fueron utilizadas en estos experimentos. La mitad murió dentro de la cámara, el resto fue ejecutado después para que se pudieran realizar autopsias. Los resultados se enviaban a Berlín bajo el título de Efectos fisiológicos de la altitud extrema en el cuerpo humano. Lo que en apariencia era una investigación médica, en realidad servía para probar los límites del dolor. Algunos documentos revelan que Raschker incluso filmó las sesiones con cámaras de cine para presentarlas en conferencias, y que médicos militares de la Luftwaffe asistieron como si fuera un espectáculo científico.
Décadas después, parte de esos informes fueron recuperados por investigadores aliados. Entre los nombres se repetía siempre el mismo: Dachau. El campo que funcionaba como fábrica de muerte también lo era de datos. El objetivo oficial de Rasher era ayudar a los pilotos alemanes a sobrevivir, pero la realidad era otra. Estudiaba la resistencia humana ante el vacío. Quería saber literalmente cuánto tardaba un hombre en morir cuando el aire desaparece. Algunos supervivientes recordaron cómo, tras las pruebas, los cuerpos eran apilados junto a la cámara, con la piel azulada y los ojos abiertos. Uno de ellos dijo años después: no eran soldados, eran conejillos de indias con forma humana. Y como ocurrió con los experimentos de hipotermia, muchos datos sobre los efectos de la despresurización, utilizados más tarde en aviación y medicina espacial, tuvieron su origen aquí, en Dachau. Y mientras esto pasaba, un tercer grupo se centró en algo más silencioso: las enfermedades y las infecciones. La idea era simple: si lograban crear una vacuna perfecta, podrían proteger a sus tropas y, al mismo tiempo, diseñar armas biológicas contra el enemigo. Los campos de Buchenwald, Natzweiler y Ravensbrück se convirtieron en clínicas improvisadas. Allí, médicos como Erwin Ding Schuller, Karl Klauber o Hertha Oberhäuser probaron decenas de bacterias sobre prisioneros vivos. El caso más conocido fue el tifus. En Buchenwald, cientos de presos eran inyectados con distintas cepas del virus para probar vacunas experimentales. Algunos recibían una inyección con la bacteria real, otros una supuesta vacuna. Después simplemente los observaban. Los que no morían del tifus morían de fiebre o desnutrición. Los registros indican que más de 1.200 personas fueron utilizadas solo para esos experimentos. El objetivo oficial era salvar vidas alemanas, pero el resultado fue el contrario: cientos de muertes sin ningún avance científico real. En Ravensbrück, las víctimas eran en su mayoría mujeres polacas. Allí se probaban antibióticos contra infecciones bacterianas. Los médicos provocaban heridas deliberadas en las piernas, introducían astillas, cristales o tierra infectada y luego aplicaban los fármacos para ver si funcionaban. Una de las médicas, Hertha Oberhäuser, inyectaba sustancias químicas en las venas de las prisioneras para medir el tiempo de reacción del cuerpo. Sus víctimas la recordaban como una mujer calmada, con expresión casi maternal. Después de la guerra, trabajó durante años como pediatra, hasta que un superviviente la reconoció y denunció. En Dachau, otro equipo experimentó con malaria, inyectando mosquitos infectados directamente en los brazos de los prisioneros. Querían encontrar una vacuna para los soldados que combatían en África. Más de 1000 personas fueron utilizadas. Algunos se curaron por azar y otros murieron entre fiebres de 42 grados, delirando durante días. Lo más irónico es que para los nazis estos experimentos no eran vistos como crueldad, sino como una contribución al esfuerzo de guerra. Los médicos consideraban que estaban sirviendo a su país y muchos lo hicieron con orgullo. Durante los juicios de Nuremberg, cuando se les preguntó si eran conscientes de que sus pacientes no habían dado consentimiento, varios respondieron lo mismo: no eran pacientes, eran prisioneros del Estado. En total, se calcula que más de 10.000 personas fueron infectadas deliberadamente durante estos experimentos, y casi todas murieron. Cirugías y regeneración. A medida que la guerra avanzaba, los nazis ya no buscaban solo prevenir enfermedades, querían recrear el cuerpo humano. El ideal del soldado perfecto necesitaba músculos fuertes, huesos resistentes y una capacidad de regeneración rápida. Y los campos de concentración se convirtieron en el escenario de ese sueño. El principal laboratorio fue otra vez Ravensbrück, el campo femenino al norte de Berlín. Allí, decenas de mujeres fueron seleccionadas por los médicos de las SS para lo que llamaban experimentos de regeneración ósea y muscular. En realidad, eran amputaciones, trasplantes y cirugías sin anestesia. Les abrían las piernas con bisturís oxidados, fracturaban los huesos a propósito y luego los volvían a unir con clavos metálicos o trozos de hueso extraídos de otros prisioneros. El objetivo oficial era probar nuevas técnicas para tratar heridas de guerra, pero en realidad buscaban descubrir
descubrir cuánto daño podía soportar un cuerpo antes de morir. Muchas de las víctimas eran jóvenes estudiantes polacas, conocidas más tarde como las conejas de Ravensbrück. Sus cicatrices eran tan visibles que, incluso tras la liberación, pocas se atrevían a mostrarlas. De las 74 mujeres sometidas a estos experimentos, solo 12 sobrevivieron. Uno de los responsables fue el Dr. Karl Gebhardt, cirujano personal de Heinrich Himmler y médico jefe del campo. En Natzweiler-Struthof, en Francia, otros médicos probaron métodos para trasplantes de hueso y piel. Tomaban fragmentos de cadáveres y los injertaban en prisioneros vivos. Las infecciones eran tan graves que, en muchos casos, los pacientes morían antes de terminar la operación. El régimen consideraba estos ensayos como una forma de compensar la falta de voluntarios en la medicina militar, y aunque Himmler recibía informes frecuentes, nunca los detuvo. Decía que cada resultado era una victoria del espíritu científico alemán. Lo más escalofriante es que tras la guerra, algunos de los médicos involucrados volvieron a ejercer. Karl Gebhardt fue ejecutado en 1948 tras los juicios de Nuremberg, pero otros escaparon o fueron contratados por laboratorios aliados. Esterilización y eugenesia. Antes de los tanques y las bombas, el nazismo ya libraba otra guerra, la de la sangre y la herencia. Desde los años 30, mucho antes de la guerra, Hitler y sus científicos habían decidido que el futuro del Reich dependía de controlar quién podía reproducirse, y no era una metáfora. El régimen creía en la higiene racial, una teoría pseudocientífica que mezclaba biología y supremacismo. Según esa idea, los defectos, como la epilepsia, el alcoholismo, la discapacidad o la pobreza eran contagiosos, pero no por virus, sino por genética, y debían eliminarse antes de que infectaran a la nación. En 1933, el gobierno aprobó la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias. En solo una década, más de 400.000 personas fueron esterilizadas por orden médica, pero eso era solo el principio. Cuando comenzó la guerra, los campos de concentración se convirtieron en laboratorios para perfeccionar la esterilización masiva. El objetivo era encontrar un método rápido, barato y secreto para eliminar la fertilidad de millones de personas no arias. En Auschwitz, el ginecólogo Karl Klaubersch probó inyecciones de sustancias químicas directamente en el útero de mujeres prisioneras. Usaba ácido yodo formado o nitrato de plata, creyendo que podía destruir las trompas sin cirugía. La mayoría sufría infecciones terribles y moría a los pocos días. Klauberg se jactaba de poder esterilizar a cientos de mujeres al día y aseguraba que, con suficientes recursos, podría hacerlo con millones. Incluso llegó a escribirle una carta a Himmler proponiendo un sistema industrial de esterilización para resolver el problema judío por medios médicos. En el campo de Ravensbrück, Horst Schumann experimentó con radiación. Colocaba a hombres y mujeres frente a máquinas de rayos X durante minutos, sin protección. Luego los operaba para examinar el daño causado en los órganos reproductivos. La piel se quemaba, los tejidos se necrosaban y los prisioneros terminaban estériles o muertos. Todo esto se hacía en nombre de la ciencia, pero el propósito real era crear una sociedad sin imperfecciones, una utopía construida sobre la mutilación, gemelos y genética. Entre todos los médicos del Reich hubo uno que se convirtió en símbolo del horror. Su nombre era Josef Mengele. Oficialmente era un médico de las SS asignado a Auschwitz. En la práctica era el director de un laboratorio donde la genética se mezclaba con la superstición y la crueldad. Mengele llegó al campo en 1943 con una obsesión: los gemelos. Creía que en ellos estaba la clave del control genético. Si lograba entender cómo funcionaba la duplicación natural, podría, según su lógica, reproducir la raza aria a voluntad. Cada vez que un tren llegaba a Auschwitz, él mismo seleccionaba a los gemelos entre los prisioneros. Niños, adultos, no importaba. Los llamaba mis mellizos y los trataba con una cortesía siniestra. Les prometía dulces, comida o ropa limpia. Muchos creyeron que habían tenido suerte. En realidad, estaban siendo apartados para experimentos. Los gemelos eran pesados, medidos, fotografiados y después
pacientes sometidos a todo tipo de pruebas, inyecciones de bacterias para comparar reacciones, transfusiones de sangre entre ellos y cirugías simultáneas para estudiar diferencias. A veces a uno se le provocaba una enfermedad y al otro se lo mantenía sano para comparar la evolución. Cuando uno moría, el otro era ejecutado. Así Mengele podía hacer autopsias comparativas. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de agujas, análisis interminables y de un médico que silbaba mientras trabajaba. Mengele actuaba como si todo formara parte de una investigación legítima. Su meta final era descubrir cómo inducir embarazos múltiples. Quería que cada madre aria pudiera dar a luz a 2, 3 o 4 hijos idénticos, un ejército biológico de clones. Entre 1943 y 1945 se estima que más de 1500 pares de gemelos pasaron por sus manos. Solo unos 200 sobrevivieron. Tras la guerra, Mengele logró escapar de Europa con ayuda de redes clandestinas y vivió en Argentina, Paraguay y Brasil, bajo identidades falsas. Nunca fue capturado y murió ahogado en 1979 mientras nadaba en una playa de Sao Paulo. El juicio de los médicos. Cuando la guerra terminó y los campos fueron liberados, el mundo se encontró con algo que ni siquiera las bombas podían explicar. Miles de cadáveres, montones de documentos y laboratorios abandonados llenos de jeringas, cámaras y bisturís. La ciencia alemana, que había presumido de precisión, había dejado un rastro de horror metódico. En 1946, los aliados organizaron un proceso especial, el juicio de los médicos de Nuremberg. 23 doctores y altos cargos del sistema sanitario nazi fueron acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Entre ellos estaban Karl Brandt, el médico personal de Hitler, Karl Gebhardt, Hertha Oberhäuser y otros responsables de los experimentos de Dachau, Ravensbrück, Buchenwald y Auschwitz. Sus propios informes, los mismos con los que presumían de sus descubrimientos, se usaron como prueba en su contra. Las imágenes que se presentaron en el tribunal dejaron sin palabras incluso a los jueces. Fotografías de mujeres con las piernas destrozadas, de hombres sumergidos en tanques helados y niños con cicatrices idénticas. Todo documentado con la precisión de un científico. Durante los juicios, muchos de ellos no mostraron remordimiento. Aseguraban que solo seguían órdenes o que sus métodos habían sido necesarios. Uno de ellos declaró: "Cada guerra exige sacrificios. Nosotros hicimos los nuestros en nombre del progreso". 16 fueron condenados, 7 ejecutados, otros recibieron penas menores y con el paso del tiempo, algunos volvieron a trabajar en hospitales alemanes. Pero de aquel juicio salió algo más grande que las condenas, un documento que cambiaría para siempre la historia de la medicina: el Código de Nuremberg. Por primera vez, el mundo estableció reglas claras sobre la investigación médica. Ningún experimento puede realizarse sin el consentimiento voluntario del sujeto. La ciencia nunca puede anteponerse a la dignidad humana y ningún resultado justifica el sufrimiento deliberado. Estas normas, creadas a partir del horror, se convirtieron en la base de toda ética médica moderna. Y cada vez que un médico firma un protocolo de investigación o un paciente da su consentimiento, hay una sombra de Dachau, de Auschwitz, de Ravensbrück, recordando el precio que costó escribir esas palabras. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.